La radio fue un proyecto de la gente de la facultad, de un proyecto de alguien con el que he tenido, no sé si llamarlo contradicciones, pero alguien que en la facultad no ha sido con el que yo convergía ideológicamente en muchísimas cosas, por no decirlo en la mayoría. Pero había pequeñas cosas de ese alguien, absolutamente sensible, absolutamente generoso en muchísimos aspectos. Ese alguien me convoca, dice, por el tema de la radio. No recuerdo por qué sale el tema de que siempre yo hablaba de que yo me formé escuchando radio. Yo vengo del litoral, donde es el mejor lugar para escuchar AM. La humedad permite que las ondas tengas en tu mesa todas las radios de Buenos Aires. Yo me crié escuchando radio, me crié. Y de algún modo en Córdoba estuvimos a punto también de sumarnos a un proyecto radial con gente que eran expresos, trabajadores, activistas sociales. Y yo tenía una mirada muy crítica del concepto de radio en Mercedes. Muy crítica. ¿Qué panorama te encontrás acá cuando empezaste? Cuando yo vine me parecía, con el respeto que me merece el campo, la posibilidad concreta de poder comparar es aquello que tiene que ver con alguien que viene desde el ruido absoluto a una caja de silencio, o aquel que viene de la gran ciudad creyéndose el tipo pistola que la tiene toda a mano y llega al pleno campo donde no hay nada. Para poder entenderse qué es lo que veo yo. Radialmente, bueno, no podemos olvidarnos, puede haber tenido su historia, su prestigio, todos sus pros. LB15, de acá, LB15 era, sí, LB15, pero para una persona que estaba acostumbrada a estar informada, a estar, digamos, haciendo cosas que la radio lo vinculaba con el mundo contemporáneo, bueno, era pegarte la cabeza contra la pared, digo, y era eso, que tiene... esto también tiene que ver, me parece a mí, con una prosapia conservadora en la cultura cuyana, y muy particularmente en la cultura mercedina. Y está bueno decirlo porque son buenos los debates para... Creo que tiene que ver con esto. Donde me pongo a trabajar, me ausento de la posibilidad de enriquecimiento del trabajo. Cierro puertas. El caso más concreto son los músicos. Yo no conozco músico más extraordinario que el guitarrista de estos pagos, pero no conozco una persona más desconocedora de la riqueza musical que un guitarrista de estos pagos, en general. Por suerte, los pibes más jóvenes vienen de otro modo. Pero históricamente, digamos, hay como un resguardo que me parece bien en algún punto. Me parece extraordinario como quien preserva lo que tiene de originario. Pero aquello que se está enquistando en su propia originalidad de originario, está condenado al muere. No hay posibilidad de que crezca a partir de nuevas coyunturas culturales, sociales, etcétera, etcétera. Y la radio pasaba eso. La radio era una radio que no se podía creer. El formato radial de aquellos años era el formato que toda persona que ha estudiado radio, por decirlo así, o conoce la historia de la radio, se habían sido puestos como superados en los años 70. Es muy loco porque podría decirse, tenía todas las características para ser una verdadera radio comunitaria la B15, pero no, era una radio comercial, no era una radio comunitaria. Pero ojalá en las radios comunitarias, las radios que se precian de ser comunitarias, tengan ese concepto de hacer radio que es familiar, ¿no? Ese concepto así, casi mezquino, ¿no? Endogámico, para después poder crecer hacia afuera y poder hacerse fuerte, ¿no? Pero aparece la FM. Viene la FM. Y acá también tiene que ver con lo que es Mercedes. Mercedes tiene por un lado ese lado conservador y por otro lado tiene esa necesidad terrible de ser Buenos Aires, ¿viste? Esa necesidad terrible de parecerse a Nueva York sin haber pasado por Córdoba, ¿viste? Viene la FM y la FM era el formato de FM más tradicional, ¿no? De una ciudad
que estaba de algún modo brindando una satisfacción sonora, por decirlo así, a la que faltaban algunas particularidades. Y había todo un proyecto. Yo recuerdo que la primera radio de FM con la que yo participé haciendo programas de radio incluso, que era lo que hoy en día es Acuarela, en aquellos primeros años, y siempre me interesaba mostrar otras cosas con el tema de la radio. Por eso es que cuando se arma el proyecto de La Zona, que de eso estamos hablando, que fue la radio de la facultad, nos juntamos un grupo de gente con los que decidimos un nombre. Por un montón de razones se llamó La Zona de influencia, La Zona por la película Stalker, La Zona, que nos parecía a todos los que estábamos ahí una película maravillosa. La zona donde íbamos a tratar de desarrollarnos, y ese concepto de desarrollarnos como radio tenía mucho que ver con un concepto de militancia. Ninguno de los que participamos en la radio, no solo que no se llenó de guita, sino que, como en el caso mío, vivíamos poniendo plata, ¿no? De toda esa gente de la cual te nutriste y estuviste en la radio y por allí con proyectos, inclusive puede haber sido de esto de militancia, ¿te han traicionado, Pato? No sé, es que no sé si la palabra es traición. ¿O se han traicionado? No sé si la palabra es traición, pero sí yo hablaría del desencanto que generan determinadas actitudes de personas que uno quiso mucho. Sí, por supuesto. En este caso, digamos, el desencanto o la producción de desencanto es parte de la cotidianeidad de la gente de Mercedes también. Es decir, es necesario que vos te pongas a hacer algo, ¿no?, para que alguien crea que te pueda acompañar en tanto y en cuanto es beneficioso para él y sus necesidades. Cuando ve que no es demasiado beneficioso, se aparta, y suele apartarse del peor modo. Creo que uno de los ejemplos palpables, muchas veces lo compartí, creo que la mayoría, donde tuviste de algún modo censurado radialmente y comenzaste a hacer este mismo proyecto llevándolo a un café literario. Genial fue eso. Yo, mirá, lo compartí muchas veces en un bar amigo. En ese sentido, fíjate vos. Porque muchas veces pregunto de esto y no conocen a Patricio Torben haciendo esto, y le digo, pero ¿dónde estaban? Sí, la radio... Lo pregunto irónicamente porque sabía que no estaban. Alrededor de 16 años fue la radio. Maravilloso proyecto. Extraordinario. Hecho realmente a pulmón. El único sostén que teníamos era la identidad de pertenecer a la facultad, punto. Nada más. No la facultad que le pagaba a los chicos, a los operadores, que muy poco, no lo que se merecían, pero todos estábamos de acuerdo que había que sostener esa radio, y eso estaba buenísimo, ¿no? Y recuerdo bien cuando asume el decanato el contador público Luis Costamaña, que hasta ese momento era amigo mío, mira vos, ¿no? Hablando de desencantos. Y de un día para otro él me entrega atado de patas y manos, yo director de la radio, que empecé a depender de otro, no era mal director, todo de golpe. Y yo me acuerdo cuando me van a decir eso, ese lunes, yo digo, ¿y quién le dijo a ustedes que yo tengo ganas de trabajar con ustedes? Y dice, no, me acuerdo, fue algo vil. Testa, que ahora me entero también que lo han sacado de la Universidad de Villa Mercedes, un personaje gris, absolutamente gris. Va a decirme que era el secretario nuevo de Extensión Universitaria. El decano era Luis Costamaña, una persona que ya no gris, sino negra, muy oscura realmente, una persona dañina para la sociedad, realmente lo digo, se lo he dicho a él, lo he dicho siempre, lo voy a seguir sosteniendo. Hace ese daño en la radio, ¿no? Entregarme, yo obviamente renuncio y la radio estuvo tomada 4 meses, la radio, por la gente que sentía que la radio era de los oyentes, no de la facultad. Y en defensa defensa mía, para mí fue un hecho histórico. Hasta que llegado el 31 de diciembre es que se caen todos los contratos de los que estábamos en la radio se cierra. Y cuando se cierra nosotros quedamos ahí con todas las ganas del mundo de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, y surge el proyecto en el bar Thomas de aquel momento, que era el lugar donde yo iba. Mi salida pasaba por el Thomas. Para mí era lo más glorioso. ¿A qué bar va al Thomas? ¿Y vas a jugar al pool? No sé jugar al pool. ¿Y a qué vas? A chupar con los amigos. Voy a tomar Fernet y voy todos los fines de semana, y es mi ámbito. De ahí nos juntamos a guitarrear. A veces terminamos guitarreando en mi casa a la mañana.
esa cosa de